Bien, bueno, sean bienvenidos a nuestra clase número 9 de la teoría electromagnética. Déjenme compartir pantalla. ¿Todos pueden ver la pantalla? Sí, creo que todos la pueden ver. Sí, ya lo vemos. Bien, entonces, déjenme voy a la parte de la que estábamos revisando. Por acá, la ley de Gauss. Otra ecuación de la electrostática, creo que por acá nos quedamos, ¿no? Bien, entonces, en la clase anterior hicimos énfasis en esta construcción del método inductivo para llegar a las ecuaciones fundamentales que describen todo proceso electrostático, que parte del hecho de que la densidad de carga es independiente del tiempo, es estacionaria, y solamente depende de la posición, ¿no? Entonces, el método inductivo, brevemente, que mencionamos en las últimas clases, básicamente consiste en ir de lo particular a lo general. En este caso, lo particular fue la ley de Coulomb para el caso de una carga puntual. Después se generalizó para el caso de muchas cargas puntuales. Después eso se generaliza tomando en cuenta la función delta de Dirac para la situación de una distribución de carga continua. ¿Okay? Y entonces se encuentra lo que llamamos la ley generalizada de Coulomb. Una vez hecho esto, se exploran las relaciones que cumple el campo eléctrico obtenido en estas expresiones particulares, y en particular se encontró una expresión que se dijo general, que es básicamente la ecuación 23, que también se le conoce como la forma integral de la ley de Gauss. Básicamente nos dice que el flujo total del campo eléctrico que atraviesa una superficie S es igual a la carga encerrada en el volumen que cubre o que encierra la superficie S, ¿no? Entonces esta expresión, digamos que se obtuvo, digamos, de manera particular para estos ejemplos que mencionamos. A partir de este momento dijimos, vamos a estipularla como general. Se postula, no se deduce, ¿no? Se postula como general porque hay muchas otras situaciones que no tomamos en cuenta y no podemos garantizar que esto se cumpla, ¿no? Pero el punto es que dijimos que hay muchos ejemplos en donde se cumple esta relación y entonces en ese sentido se postula. ¿Okay? Y dijimos que uno a través de la teoría matemática puede llegar a la ecuación 25, y este de aquí sería lo que es la forma diferencial de la ley de Gauss, ¿no? Es decir, la divergencia del campo eléctrico igual a la densidad de carga dividido sobre epsilon cero. Entonces, esta de aquí es equivalente a su forma integral, ¿no? Entonces aquí solamente tenemos una sola ecuación. Como esta está en términos de la divergencia del campo eléctrico, el campo eléctrico tiene tres componentes, esto nos arroja una sola componente, entonces el problema está indeterminado, digamos, no podemos resolver el sistema a menos que le pongamos información extra al campo eléctrico. Pero utilizando estos mismos ejemplos particulares, también demostramos otra ecuación para el campo eléctrico, que es justamente la ecuación 28. Y esta ecuación 28 también se eleva a estatus de postulado, ¿vale? Se postula, y entonces ahora sí, de acuerdo con la matemática, prácticamente un campo vectorial en el espacio se puede determinar unívocamente, salvo quizá fijar el marco de referencia respecto al cual tú lo mides, utilizando la divergencia del campo y el rotacional del campo. Entonces, pues ya estas serían las dos ecuaciones que describen todo fenómeno electrostático, es decir, que la divergencia del campo es igual a la densidad de carga sobre epsilon cero, y que el rotacional del campo eléctrico es igual a cero. Entonces, una vez teniendo eso, pues a partir de aquí es donde empieza realmente la electrostática y sus aplicaciones. Y ya tenemos las ecuaciones, solamente tenemos que plantear algunas otras ecuaciones también que son puntos de partida, como son la fuerza que ejerce una distribución de carga sobre otra carga o sobre otra distribución de carga,
la torca que podría realizar, etcétera, ¿no? Que eso lo vamos a ver en la clase de mañana. Entonces, algo que salta a la vista cuando llegamos a la ecuación 28 y después se postula de manera general, es que el campo eléctrico se expresa como el gradiente de una cantidad escalar. En este caso, la cantidad escalar está dada por la integral de la densidad de carga dividido sobre R menos R'. Acá también este X' debe ser R'. Y todo eso dividido entre 4pi epsilon 0, ¿no? Entonces, resulta que esta forma 27 que está aquí también es particular porque hay un teorema en matemáticas, en el cálculo diferencial de varias variables, que nos dice que si yo tengo rotacional de un campo eléctrico, digo de un campo vectorial igual a 0, entonces el campo vectorial se puede expresar hasta una constante en términos del gradiente de un potencial escalar, ¿no? O sea, no solamente esta forma particular, sino en general, E, ¿sale? Se puede expresar como menos el gradiente de phi. En el caso particular de la ley generalizada de Coulomb, adopta esta forma, ¿ok? Pero solamente en ese caso particular. Lo que nos dice el resultado matemático es que esta relación es general mientras sepamos que el campo vectorial E cumple que el rotacional de E es igual a 0. Entonces, uno puede darle además una interpretación física a este potencial phi, potencial escalar phi. Y esta interpretación física la podemos dar de la siguiente manera. Básicamente consideramos el trabajo realizado por la fuerza eléctrica sobre una carga de prueba Q, que es una carga puntual, del punto A al punto B. O sea, básicamente aquí en esta imagen tenemos las líneas de campo eléctrico, ¿sale? Y tenemos dos puntos en el espacio elegidos al azar, y luego movemos la carga Q a través de una trayectoria, cualquier trayectoria que tú elijas, ¿no? Que una los puntos, ¿no? Una trayectoria continua. Entonces, pues la fuerza que va a ejercer el campo eléctrico sobre la carga Q está dada, como sabemos, a través de la fuerza de Lorentz, que es F igual a Q por E. Entonces, ya que tengo la fuerza, que es la fuerza eléctrica, puedo entonces preguntarme sobre el trabajo realizado por el campo eléctrico cuando la partícula se traslada del punto A al punto B. Y eso básicamente está dado por esta expresión, ¿sale? Que es, por una cuestión de convención, simplemente elige aquí el menos, que sería la integral de A a B de la fuerza a lo largo de la línea, ¿ok? Y pues esto sería, la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico, sería esta integral de A a B del campo eléctrico a lo largo de la línea. Pero el campo eléctrico, que ustedes se fijan aquí, está dado por rotacional por el gradiente de phi, perdón, por el negativo del gradiente de phi. Entonces, este menos cancela y queda aquí gradiente de phi, pero esta integral, como ustedes vieron en el cálculo vectorial, el gradiente de phi punto dl no es otra cosa más que la integral de la diferencial total del campo escalar phi, integrado entre A y B. Entonces, esta integral, pues es muy fácil hacerla, simplemente va a ser Q multiplicado por la diferencia entre el campo escalar phi evaluado en B menos el campo escalar phi evaluado en A. Este resultado nos conduce a interpretar Q phi como la energía potencial de la carga de prueba en el campo electrostático, porque ya sabemos de mecánica clásica que el trabajo realizado entre dos puntos para una fuerza conservativa es igual a menos la diferencia de la energía potencial, ¿no? Ese es un resultado que ya conocíamos desde mecánica clásica. Entonces, en este caso, pues justamente vamos a tener aquí que este Q phi se puede interpretar entonces como una energía potencial, ¿ok? En donde igualmente, como en mecánica clásica, yo puedo elegir el potencial respecto al punto donde se anula, ¿no? O sea, puedo elegir el cero del potencial, ¿no? Claramente la fuerza eléctrica, escrita así, es conservativa, y aquí se puede ver porque si yo integro ahora, si tomo la trayectoria cerrada
de A a A otra vez, pero tomando dos caminos, de A a B y luego de B a A por otro camino, pues como nada más depende de la diferencia, este de acá se va a anular y entonces cumple con la propiedad de fuerza conservativa. Entonces quiere decir que el potencial escalar phi está relacionado directamente con la energía potencial del campo eléctrico. Y bien, también otra observación importante es que la integral de línea que aparece en el trabajo solo depende de los puntos finales, ¿no? Que eso es también consecuencia del hecho de que la fuerza eléctrica, pues es una fuerza conservativa, ¿no? Entonces, pero bueno, en sí mismo, digamos, la integral de línea solamente depende de los puntos finales. Pero esto qué significa? Que si yo tomo la integral cerrada del campo eléctrico, entonces, de este lado, pues sería igual a cero, ¿no? Porque es como sumarle phi b menos phi a, ¿no? Entonces, también que esto de acá cancela con esto. Y esto significa que la integral cerrada de línea del campo eléctrico es igual a cero. Entonces, con esto vamos a ver que encontramos consistencia, porque utilizando el teorema de Stokes, básicamente nos dice, como vimos en los resultados preliminares, que la integral de línea de cualquier campo vectorial A continuo y por lo menos una vez diferenciable, ¿sale? A lo largo de esta gama es igual, de esta curva gamma, es igual a la integral de superficie, cuya frontera es esta gama, del rotacional del campo, ¿vale? Y entonces utilizando esto aquí no debe ser este cero, ¿vale? O sea, el teorema de Stokes nada más es hasta aquí. Déjame lo tapo. Con este cuadrito. Aquí no debe ser cero. Lo voy a poner en verde para que no se note. Bien, entonces nada más es estas dos. Entonces, donde S, como dijimos, es una superficie arbitraria, no necesariamente cerrada, ¿vale? De hecho, no debe ser cerrada porque las superficies cerradas no tienen frontera, ¿ok? Entonces, y gamma es la frontera, ¿vale? Entonces, si yo sustituyo esto acá, pues aplicándolo para el campo eléctrico E, esto significa que de este lado de la integral es igual a cero. Entonces tendré aquí la integral sobre una superficie arbitraria del rotacional de E punto n de A es igual a cero, ¿vale? ¿Y eso qué nos da? Pues como la superficie arbitraria otra vez es consistente con el hecho de que el rotacional del campo eléctrico es igual a cero, ¿vale? Entonces pudo haber sido de dos maneras el haber llegado a esa otra ecuación de la electrostática, que es el rotacional del campo eléctrico igual a cero, ¿no? Que una es la que ya vimos, ¿no? Y la otra es haber hecho esta observación, déjame regresar un poco, haber hecho solamente esta observación y quedarnos hasta aquí sin tomar el rotacional del campo y entonces ya interpretar este phi como un potencial eléctrico que tiene relación con energía y calcular la integral de línea, ¿no? Entonces, son dos maneras de llegar al final de cuentas a la ecuación 28. ¿Ok? Y bueno, al final de cuentas, esta es la formulación de la teoría electrostática. Y lo único que resta es las condiciones a la frontera, ¿no? Esas condiciones a la frontera son muy importantes para la determinación del campo eléctrico o campo escalar, cuando hay una frontera dada, ¿vale? Y las condiciones a la frontera, que están expresadas básicamente por la ecuación 33, se pueden determinar utilizando la ley de Gauss. Entonces, eso lo podemos visualizar aquí. Supongamos que en la superficie hay una cierta densidad de carga. Si eso ocurre, entonces lo que nos dice estas condiciones de la frontera es que hay una discontinuidad, ¿no? ¿Sí? Hay una discontinuidad en la componente normal del campo eléctrico acorde a esta ecuación, ¿no? Ahorita vamos a deducir esta condición a la frontera. Y también, teniendo una frontera, porque aquí esta ecuación 33 solamente nos habla sobre la componente normal del campo eléctrico, es decir, a la superficie. Yo tengo aquí la superficie, ya sabemos que la superficie está caracterizada por un vector normal, entonces si yo proyecto
el campo eléctrico antes y después de la superficie a lo largo de la normal, la diferencia no es cero, sino que tiene una discontinuidad. Y las otras componentes, que serían las componentes tangentes, se determinan utilizando la otra ecuación de la electrostática que en forma equivalente se expresa a través de la ley integral, la forma integral de esa otra ecuación que es esta, ¿no? O sea, por la ley de Stokes, el teorema de Stokes, esta ecuación que estoy subrayando en azul es equivalente al rotacional del campo eléctrico igual a cero, ¿no? Entonces, también se puede verificar que aunque haya una densidad de carga en la superficie, uno va a tener que las componentes tangentes no tienen una discontinuidad como lo hay en la componente normal, ¿no? Aquí, de hecho, debe haber un error porque debe ser aquí, no existe una discontinuidad en la componente tangente, ¿no? Aquí, esto está mal. Vamos a tacharlo, porque debe ser componente tangente. Ok, de hecho, lo voy a poner. ¿Vale? Del campo eléctrico, y eso básicamente se expresa acorde a esta ecuación, ¿no? Entonces, esto ahorita vamos a deducirlo, se puede obtener utilizando esta ecuación. Y bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? En las diapositivas. Entonces, déjenme compartir mi tableta de OneNote para deducir estas ecuaciones. Ok. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta sobre la teoría general de la electrostática. Ok, Francisco no tiene. Ok, muy bien. Entonces, esta de acá, como dijimos, es la clase 9. Acá. Bien, entonces, básicamente, lo que vamos a tener es lo siguiente. A ver si puedo irme acá. No detecta mi punto, mi puntero. No sé qué pasa. No puedo escribir. Tengo aquí una dificultad técnica porque déjame ver si déjame ver qué pasa. Es que estoy usando mi tableta gráfica, pero de alguna manera no reconoce. Ah, ya. Bien, entonces continuamos a la frontera, ¿no? Déjenme, voy a compartir la pantalla junto con esta para guiarnos de aquí de esta imagen. A ver si se ve un poquito. Ok, me voy a referir a estas condiciones a la frontera. Entonces, estas condiciones también son generales, digamos, porque se derivan directamente de la ley de la electrostática y se van a utilizar en distintos problemas, ¿no? Debemos tomar en cuenta estas condiciones de la frontera. Bien, en el primer caso, cuando queremos investigar la manera en cómo cambia la componente normal del campo eléctrico, digamos, lo que tenemos es igual aquí
vamos a decir, tenemos una superficie, ¿vale? Y la superficie va a tener aquí una región, ¿vale? Aquí una región, vamos a llamarle, que tiene una cierta área, y por aquí tengo la dirección normal, ¿ok? Y entonces acá yo tengo, en general, si yo mido el campo eléctrico, pues va a tener, déjame lo hago con otro, va a tener una cierta componente. Y el campo eléctrico, digamos aquí, va a estar en el lado 2, ¿vale? Como viene aquí en la imagen, pues tenemos aquí, este de acá es el lado 2, y por aquí abajo, pues tiene otra componente, así como está en la imagen. De hecho, aquí se fija. ¿Ok? Tiene otra componente que sería el campo eléctrico en la dirección 1, ¿no? Bien, entonces lo que se hace para poder determinar esta ecuación básicamente es agarrar aquí y poner como una cajita, como un pastillero, ¿vale? Que sea un paralelepípedo que contenga en el paralelepípedo a esta sección de área, ¿ok? Y entonces este paralelepípedo representa básicamente la superficie gaussiana, ¿ok? Y entonces representa la superficie gaussiana. Entonces vamos a aplicar la ley de Gauss utilizando esta superficie gaussiana. Lo que tenemos es la integral cerrada, que sería el flujo, ¿vale? Que atraviesa esta superficie, es igual a la carga total dividido sobre epsilon cero, ¿no? Pero la carga es aquella de la densidad de carga, ¿no? Entonces quiere decir que esta carga, pues es básicamente la densidad de carga sobre epsilon cero multiplicado por el elemento de área, ¿sale? Que sustenta esta superficie, ¿no? O sea, este elemento de acá es elemento de área, ¿no? Este delta A, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y por el otro lado, que es el flujo total, pues lo voy a dividir en varias partes, ¿no? Este flujo total, como es una integral sobre una superficie cerrada, voy a tener la integral sobre, eh, digamos, sobre esta superficie, ¿vale? Aquí arriba, aquí sí, esta superficie, la superficie de abajo y de los lados, ¿no? Entonces, pues tienes dos superficies, vamos a llamarle a las tapas, eh, S1, ¿vale? Y luego acuérdense que el campo eléctrico está evaluado en la superficie, ¿no? Obviamente esta cajita de pastilla, pues está al grado de que es suficientemente, eh, digamos, su ancho es suficientemente pequeño, de tal manera que prácticamente en la superficie de arriba es el valor del campo eléctrico E2 y en la superficie de abajo es el valor del campo eléctrico E1, ¿no? Entonces, pues digamos, lo voy a poner así simplemente, E, ¿vale? Y va a ser E1.n de A, ¿vale? Más integral de S1. Fíjense, este es el vector normal de la superficie, pero para la superficie de abajo, el vector normal sigue siendo hacia arriba, ¿vale? Y el campo eléctrico va en esta dirección. Perdón, para la superficie de abajo, el vector normal apunta hacia abajo, ¿no? Porque es la superficie de abajo. Acuérdense que es el vector normal de la superficie gaussiana, ¿no? Que en ese caso coincide con este vector normal. Entonces, en este caso, voy a tener exactamente un signo menos, el campo eléctrico E2.n de área, ¿ok? Y luego voy a tener otras contribuciones, ¿vale? Que va a ser el
el campo eléctrico que atraviese esta dirección, ¿ok? En esta dirección, campo eléctrico que es perpendicular a esta área. Entonces, digamos que ahí lo voy a llamar E, punto, lo voy a llamar a esta N paralelo de área, ¿vale? Y luego voy a tener exactamente en la antípoda, acá, en esta dirección. Pero esa antípoda es justamente la dirección contraria a este vector n paralelo. Entonces, integral del campo eléctrico punto n paralelo de área, ¿vale? Y luego tenemos otras dos contribuciones de los otros que también son n paralelos, pero vamos a ponerle primado, menos la integral de n paralelo de área, ¿no? Entonces, si yo tomo un infinitesimal, de tal manera que la cajita, el ancho de la cajita también sea suficientemente pequeña, pues prácticamente en estos dos puntos yo tengo el mismo valor de campo eléctrico, y entonces, porque están a la misma altura, digamos, y entonces lo que voy a tener es que este término es exactamente igual a este, de manera similar, este término es igual a este. ¿Okay? Entonces ya nada más me quedan estos términos, y entonces lo que voy a tener es que esto de acá, pues no es otra cosa más que E1.n por el elemento de área, menos E2.n, ¿vale? Por el elemento de área. ¿Ok? Entonces creo que aquí hay un errorcito. Por elemento de área. Ahorita vamos a ver cuál es el errorcito. Y esto de acá, pues es sigma por el elemento de área sobre epsilon 0. Entonces, en efecto, pues yo voy a tener que este es igual a eso, ¿no? Sí, mi error está aquí, más bien. Aquí debe ser, porque el campo eléctrico arriba está a lo largo de esta misma dirección. Entonces aquí debería ser E2, superficie 2, y luego aquí E1, ¿no? Porque la superficie 1. Entonces ya había corregido el error. Entonces simplemente lo que tienes aquí es 2, 1, y entonces en efecto aquí el de área cancela con este de acá, y finalmente tengo la ecuación que se muestra aquí, en la ecuación que integra, ¿no? Profe, Sí. una pregunta. Ajá. ¿Por qué ya no usamos de integral? O sea, teníamos que el valor de la, porque este es el valor del flujo, ¿no? Por eso Sí. le igualamos a esto, pero ya no estamos usando la forma integral de los campos E2 ni E1, ya lo pusimos el delta. Sí. Pues simplemente porque el dominio de integración es un infinitesimal, ¿no? Entonces, hay un teorema de valor medio de integral, valor intermedio, que nos dice básicamente que la integral es igual al valor del campo multiplicado por el tamaño del área, ¿no? Entonces, yo puedo representar o sea, el resultado de esta cantidad es básicamente lo mismo que lo que está acá, ¿vale? Entonces, es como haber hecho la integral, pero en en una región muy pequeña. Digamos, el análogo a esta situación es en el caso de una integral de una variable. Yo tengo aquí f de x, y el valor medio de integral nos dice que si este es el intervalo i, ¿no? Bueno, vamos a decir que sea el intervalo va de A a B, ¿vale? De hecho, en general, esto es un teorema que nos dice que esto lo puedes ver como f en un punto x estrella multiplicado por b menos a, donde este x estrella es un elemento que pertenece al intervalo
A, B. Entonces, en este caso particular, este de acá es un infinitesimal, y básicamente este es cualquier punto que esté dentro de, que esté en el medio, digamos, de la vecindad, ¿no? Entonces es el análogo a este teorema. Sí está claro, Jesús. Sí, creo que sí. Ok. Bien, entonces de esa manera se obtiene básicamente la primera ecuación, la ecuación 33, para las condiciones de la frontera de la componente normal del campo eléctrico, ¿no? Entonces, y bueno, aquí lo más útil, a lo mejor, que deben considerar con calma, pues es el hecho de que estos dos campos eléctricos, ¿vale? Son distintos, digo, son iguales, ¿no? Aquí, en la cajita, ¿vale? Son, estos campos eléctricos aquí en la cajita, en este lado de la cajita y este otro lado, los campos eléctricos son los mismos, ¿no? En la componente tangente, digamos. Entonces, este campo eléctrico, el flujo que atraviesa esta dirección y el flujo que atraviesa esta dirección se cancela. El flujo que atraviesa este lado con el flujo que atraviesa el otro lado se cancela, ¿no? Entonces, obviamente hay un salto, una discontinuidad, pues porque hay una presencia del campo, de la densidad de carga, ¿no? Y la densidad de carga de alguna manera produce un campo eléctrico, ¿no? Entonces, pues no puede ser continuo el campo eléctrico en el componente normal, ¿no? De hecho, es un resultado que básicamente, si yo tengo una superficie, por ejemplo, una superficie conductora, que tiene una densidad de carga uniforme, pues el campo eléctrico está en la dirección normal de la superficie y es proporcional a la densidad de carga, ¿no? Y eso lo puedes probar justamente con la ley de Gauss. Bien, entonces la otra ecuación para la condición de la frontera es similar, ¿no? Solamente que ahora vamos a considerar esta otra ecuación, ¿no? Que, como les digo, la otra ecuación de la electrostática es esta, ¿no? Rotacional de E. O sea, esta ecuación es tan fundamental, ¿no? Como la de la ley de Gauss, ¿no? No puedes dejar de lado esta, o sea, no es que valga menos, ¿no? Las dos son importantes para poder determinar la configuración del campo electrostático. Entonces, esta vía Stokes nos conduce a esta ecuación, que la integral de línea del campo eléctrico es igual a 0. Entonces, lo que se hace en este caso es igual, tomas una superficie que puede tener una densidad de carga y construyes un lazo de la superficie, pero que aquí se nota, ¿no? Aquí más o menos se ilustra, que sea, que atraviese la superficie de esta manera. O sea, fíjate, este es un lazo y la superficie, o sea, este es un plano, digamos, cuya frontera es un lazo que lo vamos a llamar gamma, por ejemplo, y esta sería la frontera, pero digamos es como una hoja que atraviesa la superficie, ¿no? Entonces esa hoja, la intersección con la superficie, pues va a ser una curva aquí, ¿no? Digamos. Entonces esta es la disposición, y entonces voy a tomar aquí mi lazo en esta dirección, y eso es importante. Ah, perdón, aquí me estoy equivocando. No. Es importante la dirección que va en esta dirección, ¿no? O sea, está en esta dirección. Entonces simplemente tomamos, eh, pues vamos a tener un campo eléctrico, como viene aquí en la imagen, arriba, ¿vale? Arriba,
y otro campo eléctrico que está aquí abajo. ¿Vale? Entonces, pues simplemente vamos a tomar esta integral de línea y la separamos en este cuadrado, en este rectángulo, ¿no? O sea, vamos a tener el campo eléctrico arriba, en esta parte de la curva, ¿vale? Y esta dirección de la curva, pues es tangente a la superficie, ¿vale? Entonces, digamos que normalmente lo escribimos así con DL, pero este DL vector es un vector, es un elemento infinitesimal DL vector que está en esta curva. Entonces va en esta dirección. Entonces, si yo tomo esta como la dirección, entonces, si somos cuidadosos aquí con arriba y abajo, pues arriba sería 2, ¿no? Y abajo sería 1, de acuerdo con esta imagen de aquí arriba, ¿vale? Que aquí no queda claro quién es arriba y abajo, ¿no? Pero no importa aquí porque no, como va a ser igual a 0, no importa el signo. Pues voy a tomar que arriba sea en esta dirección, entonces voy a tener esa parte, lo voy a tener más la integral de estos dos que son perpendiculares a la curva, ¿vale? Pero aquí es el campo, ¿vale? Que está en este punto, ¿no? En esta dirección. Yo voy a tener el campo de L, lo voy a poner primado, y luego tengo otra contribución del mismo campo de L primado con un signo menos, digamos que este de acá va hacia abajo y este de aquí va hacia arriba. Entonces estos dos ellos van a cancelar. Y luego tengo el campo eléctrico abajo que está en esta dirección, ¿no? Que pues, claramente pues, va a ser menos la integral de el campo eléctrico abajo, punto el mismo diferencial, pero con signo contrario, porque va en esta dirección, ¿no? Entonces aquí igualmente, pues estos dos cancelan. Estos dos sí son campos distintos, campos eléctricos distintos. Entonces, haciendo exactamente lo mismo como hicimos ahorita para el caso de la componente normal, simplemente agarramos DL y lo expresamos como un T que sea tangente por un elemento de L que sea el elemento infinitesimal, ¿no? Entonces, igualmente, pues voy a tener el campo arriba, punto T en unitario, por delta L, menos E abajo, punto T unitario, por delta L igual a 0, ¿no? Entonces aquí cancela el DL, y entonces ya con eso llegamos a esta ecuación, ¿no? Que en otras palabras, pues nos dice básicamente que la componente tangente del campo eléctrico que atraviesa una superficie que puede estar cargada es continua. ¿Okay? Muy bien, entonces llegamos aquí ya a terminar básicamente todo lo que es la exposición teórica de lo que es la teoría de la electrostática. Lo que vamos a hacer ya en las siguientes clases básicamente es ya a partir de las ecuaciones, solamente voy a enunciar lo que sería la fuerza de Lorentz y la correspondiente para la torca. Y ya a partir de ahí vamos a resolver problemas prácticos, ¿no? Es decir, aplicaciones de la electrostática, hasta terminar con la parte de multipolos, que también pues, es una aplicación de la electrostática, ¿no? Entonces, digamos que aquí ya podemos decir que ya acabamos con la formulación de la teoría de la electrostática. No sé si tengan alguna pregunta, vamos a sus contribuciones. A ver, vamos en orden. ¿Quién empieza? A ver, vamos a empezar ahora por Rogelio. Ok. Permítame un momentito que está pasando una pipa justo enfrente de mi casa.
Ok. Ok, pues en la clase de hoy vimos el asunto de las condiciones de frontera. Para ser bastante honesto, no me quedó muy claro el tema, la verdad. Así que más tarde le voy a dar otra revisada a la clase y voy a revisar todos los puntos. Porque sí estoy un poquito confundido con esto en el punto de que cuando usted pregunta si hay alguna duda, yo no sé en realidad cuál es mi duda. Pero el asunto que se movió con las integrales, lo que le explicó a Jesús Marín, me pareció una herramienta muy, ¿cómo se diría? Una herramienta muy curiosa que, que hizo, bueno, en lo personal cuando se aparecen las integrales como que me asusta un poquito el asunto, no sé por qué, pero cuando tenemos ese tipo de recursos que nos permiten pasar por un lado de las integrales, creo que es bastante útil y que es muy bueno recordar este tipo de cosas para que yo creo que nos va a ser muy útil en algunos puntos del curso. Y eso es lo que tengo que comentar, doctor. Ok, muy bien, Rogelio. Algo que quizá pueda ayudar a aclarar los conceptos que estás tratando de entender es haciéndote tú mismo una pregunta. Por ejemplo, yo puedo hacerte una pregunta que puedes o no responder en este momento y a lo mejor te la puedes llevar a casa. Es una pregunta muy sencilla. ¿Cuáles son, o sea, cuál es el objeto fundamental del fenómeno electrostático? ¿Es el campo eléctrico? Muy bien, esa es la respuesta. ¿Y cuáles son las ecuaciones que gobiernan el campo eléctrico? Son la de Gauss y la otra que no sé cómo se llama, pero que es el producto punto entre el producto punto, el que se hace igual a cero, entre el rotacional del campo eléctrico. Exactamente, bien. Estas dos son las dos ecuaciones. Ahora, eh, matemáticas más, matemáticas menos, las condiciones de la frontera no son otra cosa más que la aplicación de estas dos ecuaciones y ya, no hay más que eso, ¿no? Ahora, claramente, como tú dices, bueno, los detalles, diría un profesor muy bueno que tuve en Simvestab, que desafortunadamente falleció, decía, el demonio está en los detalles, ¿okay? Entonces, en efecto, pues los detalles matemáticos, pues, pueden ser importantes, ¿no? Pero hay que entender primero la generalidad, los conceptos, y ya a la hora de la práctica, que eso va a venir ya en las próximas clases, o sea, es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer en las próximas clases? Vamos a agarrar estas ecuaciones que acabas de mencionar y en una situación concreta, con una densidad de carga dada, etcétera, vamos a resolverla, ¿no? Y entonces ahí es donde yo creo que va a quedar mucho más claro el asunto, pero en efecto, pues la matemática que hemos utilizado, pues es la más general posible, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a ver la contribución de Rubén. Hola, buenas. Este, sí, creo que a mí no me costó tanto la matemática todavía. A lo mejor es porque no la estoy entendiendo bien y siento que está fácil. Pero me gustó mucho la interpretación esta de la parte de la interpretación física de tanto escalar como la energía potencial. Se me hizo bastante sencilla su deducción y me gustó mucho eso. Muy bien, Rubén. A ver, Christopher, ¿alguna apreciación, algo que nos quieras compartir de lo que estás aprendiendo? Pues bueno, por mi parte las ecuaciones fueron muy, bueno, no muy comprensibles, pero sí fueron bastante comprensibles la parte
Por ejemplo, las integrales, cómo pasar a la distribución de área, del vector de área y llegar a la ecuación. Pero no, algo que no me queda muy claro es eso de condición de frontera y más que nada esa parte donde empezó a eliminar integrales en la primera y en la segunda parte, ahí como que ahí sí estuvo un poco raro, dice. Y de ahí todo lo demás estuvo bien, a mi parecer. Y ya sería todo. Ok, muy bien. Sí, la parte esta que mencionas puede ser complicada de entender a la primera, pero puedes revisarlo y va a quedar mucho más claro, ¿no? El asunto fundamental es que en esta cajita de píldora, como es tan pequeña, ¿sale? Las componentes que son perpendiculares a la superficie son la misma, ¿no? Ese es el punto en la primera ecuación, ¿no? No las que son a lo largo de la superficie, sino las que son como tangentes a la superficie. Entonces, digamos, ahí no se distingue ninguna componente, pues, ¿vale? Porque como estás haciendo tan pequeña la caja, entonces por eso se anulan las integrales, ¿no? En el caso de la componente que está a lo largo de la normal, no se anula porque lo puedes pensar de esta manera. En cierta forma hay una contribución del campo eléctrico producido por la densidad de carga, ¿no? Entonces ahora, digamos, el campo eléctrico 2, pues va a ser el campo eléctrico 1 más el campo eléctrico producido por la densidad de carga, ¿no? Entonces una manera de verlo, ¿no? Físicamente. Pero bueno, si quieren, chécalo y para que quede un poco más claro, ¿no? Bien, a ver, ya se me escapó Luis, dijo, no, ya me va a tocar a mí, ¿no? Vámonos. Abraham. Pues con lo que vimos de la clase, otra vez, como ya había dicho en otras ocasiones, me parece curioso cómo es que ahora en estos temas de física se usa más el cálculo vectorial, los teoremas matemáticos, para ver resultados, por ejemplo, en esto de las condiciones de la frontera, que también me pareció interesante cómo se razonó el dividir la integral en partes, en las que en algunas se puedan cancelar con consideraciones como un tamaño infinitesimal. Lo que me parece curioso es que de ese razonamiento algo abstracto, pero de cierta forma sencilla, sin que lo podamos ver con el ojo o con algún aparato, se cumpla y sea cierto en otros casos más complejos. Y pues eso sería. Ok, muy bien, Abraham. De hecho, has hecho un comentario muy interesante porque, en efecto, pues parecen las ecuaciones estas de la condición de la frontera muy sencillas y sin embargo son válidas con toda la generalidad, ¿no? Yo creo que, bueno, hay dos cosas, ¿no? que hay que revisar. La deducción es una y otra es la aplicación, ¿no? de ella, ¿no? Yo creo que en la aplicación va a quedar mucho más clara el asunto. Pero bueno, se va a revisar, ¿no? Francisco, ¿alguna apreciación, comentario, alguna contribución? Pues yo entendí casi todo, menos la parte igual que Christopher se le dificultó de por qué fue eliminando las integrales, pero creo que tiene que ver con la superficie gaussiana, que aún no me quedan de todo claras. Y creo que una vez empecemos a ver los ejemplos aplicados, ya como que va a ir aclarando todo esto. Muy bien, Jesús, ¿algún comentario? Sí, ya me iba a ir como Luis, pero no alcancé. Me pareció interesante bastante lo del inicio, cuando empezamos a hablar y nos mostró que el campo eléctrico lo podíamos ver como la divergencia de un campo escalar
siempre y cuando cumpliera lo que vimos. Pero sí me pareció bastante, a mi criterio, potente, porque pues, básicamente me está diciendo que casi cualquier campo eléctrico lo puedo ver de esta manera. Pues creo que eso fue una de las cosas que más me pareció interesante. Ya después, creo que a lo que se referían mis compañeros con que se eliminaba, creo que había dicho que tenía que ver con la superficie y porque había dicho que era muy pequeña, ¿no? La anchura de la superficie. Entonces eran como muy iguales. Creo que eso sí me quedó medio claro. Y creo que eso sería todo de mi parte. Ok, muy bien. Nada más es, el campo eléctrico es el gradiente, no la divergencia. Acuérdate que el gradiente actúa sobre el campo escalar y la divergencia sobre campo vectorial, ¿no? Sí, me disculpo, fue mi error. Y también otra cuestión es que, de hecho, en el caso de la teoría electromagnética, solo en el caso electrostático, el campo eléctrico se puede expresar como el gradiente de un campo escalar o el menos el gradiente de un campo escalar. Vamos a ver cuando ya se vea el caso dinámico que esa expresión se generaliza a un término extra que es la derivada del potencial vectorial con respecto al tiempo. ¿Okay? Y eso también se deriva de algo que generaliza esta otra ecuación de la electrostática que le llamo yo, que es la rotación del campo eléctrico igual a cero, porque esta otra ecuación de la electrostática, como pueden ver de la introducción que vimos, no es otra cosa más que la ley de inducción de Faraday en el caso del campo magnético constante en el tiempo. ¿Okay? Entonces, es un caso particular nada más de la ley de inducción de Faraday, ¿no? Donde no hay campo magnético. Entonces, pues por ahí viene. No, pues muy bien, jóvenes. Entonces, pues hay que, les encargo, entonces, que revisen la deducción de las condiciones a la frontera. Viene en el capítulo introductorio que les puse como recurso en el Edúcate. Y pueden checar algún otro libro de electrostática como el Griffiths, de electromagnetismo como el Griffiths, el mismo Rafe al Milford, o este libro que estamos viendo. En ambos viene básicamente la misma deducción, entonces ahí a lo mejor se puede, con una explicación distinta a la que estoy dando, se puede dar un mejor entendimiento, ¿no? Entonces aquí le dejamos y pues con la relatividad pues nos vemos hasta las 6. Sí, claro, profe. Gracias. Profesor, Hasta luego, profe. Hasta luego. ¿Qué pasó, Abraham? creo que nos iba a decir algo del último ejercicio de tarea. Ah, sí. A ver, déjame checar cuál era el último ejercicio de tarea. Déjame nomás. Ajá, una idea, ¿no? Del último ejercicio. La teoría electromagnética. Tarea 1. Tarea de la semana. S1, perdón. El otro fue S0, ¿no? Ah, el que dice muestre que la ecuación de magnetostática. ¿Te refieres a ese, Abraham? Sí, ese. ¿Cuál es la duda ahí? Me parece que Christopher decía que no habíamos visto nada de magnetostática todavía, quizá por la ley que no sé cuál era la duda. Ah, ok. Bueno, lo que pasa es que vimos en la introducción, vimos las ecuaciones de Maxwell, ¿ok? Pero independientemente de eso, ¿no? Simplemente, a lo mejor lo pueden pensar como una cuestión más matemática. Lo que dice el problema es lo siguiente, dice, muestra que la ecuación magnetostática, que está dado aquí, ya les estoy dando la ecuación, que es el rotacional de campo B, igual a μ0 por J, no es consistente con la conservación de la carga para una densidad de carga general dependiente del tiempo. Entonces lo que tienen que hacer es, en esta ecuación, tienen la dependencia en J, ¿no? Entonces de aquí pueden calcular la divergencia de J y luego ver cuánto vale esa divergencia de J y con ecuación de continuidad calcular
la densidad de carga dependiente del tiempo. O sea, calcular la derivada. Bueno, la ecuación de continuidad aparece como la derivada de ρ con respecto al tiempo, más la divergencia de j igual a 0. Entonces, si ρ es una función que depende del tiempo, la pregunta es si en general podemos hacer de ρ, la derivada de ρ con respecto al tiempo igual a 0 o no. Entonces, eso es probar que no es consistente, ¿no? Primero. Y lo otro es simplemente dice, la consistencia puede ser alcanzado cambiando esta j, agregándole este otro jd. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale jd de tal manera que esta ecuación sea consistente con la ecuación de continuidad? ¿Sí queda claro? Sí. O sea que prácticamente es ver que esa J que estamos dando cumple la ecuación de continuidad, que sea igual a 0. Ajá, que la JJ, no la JD, sino la J, con lo que yo le agregue aquí, en JD, la J sea consistente con la ecuación de continuidad. Entonces esta JD, pues claramente va a depender tiene que ser tal que cuando yo calcule la divergencia, tiene que ser tal que dependa de la densidad de carga de alguna manera, porque la ecuación de continuidad involucra la densidad de carga, ¿no? Que no se anula porque depende del tiempo, ¿no? Entonces la derivada parcial de la densidad de carga con respecto al tiempo tiene que ser distinto de 0. ¿Sale? Entonces tienen que encontrar una JD de tal manera que cumpla esa propiedad. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, un poco. Otra duda antes de que se me pase. En el 3, dice que una partícula está en reposo y la otra cae de una distancia x igual a d, que depende del tiempo. Dice que encontremos la velocidad asintótica, pero ahí entonces, podríamos usar, la fuerza de Coulomb y algo así como la segunda ley de Newton. Sí, Que encontremos una velocidad. sí, sí, en efecto pueden utilizar, o sea, deben utilizar las leyes de la ley de Coulomb y la segunda ley de Newton. Y como una sugerencia, quizá un hint, que le llaman, considera el principio de conservación de la energía, ¿no? Es como un hint, ¿no? Ok. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, jóvenes, pues entonces con esto terminamos. Si no tienen más dudas. Está bien, profesor.